Bueno, buen día de forma formal, arrancamos la clase, inicia la grabación y efectivamente lo que vamos a ver hoy, más lo que veamos la clase que viene, va a ser lo último que entrará en el primer parcial. Bueno, para que quede asentado en la grabación, lo que vamos a ver hoy es primero un repaso de funciones y procedimientos, pero con arreglos bidimensionales, es decir, con matrices. Que eso lo estuvimos viendo, pero no hicimos ningún ejemplo con funciones y procedimientos para ver cómo es el pasaje de parámetros. Y después vamos a ver algo que se llama búsqueda, que en un ratito lo detallamos un poco. Bueno, empezamos. A ver, les comparto pantalla. Bien, si todo sale bien, deberían estar viendo el codeblock. Alguno que me lo diga, por favor. Que lo están viendo y de paso me dicen que me están escuchando bien. Genial. Bueno, acá tengo un proyecto importado. Un proyecto que ya estaba iniciado. ¿Por qué estaba iniciado? Porque como les dije, todo lo que vamos haciendo lo vamos a ir sumando. Recuerden que pudimos desdoblar todo en formato .h y .c. Es decir, todo lo que trabajamos con vectores lo tengo acá guardado de la clase pasada. Y también tengo sus .c. Es decir, todo lo que hicimos, yo ahora lo podría utilizar en el main y ya está hecho y ya funciona. Si vamos a empezar a avanzar un poco más rápido, reutilizando lo que tenemos de las clases pasadas. Y ahora vamos a hacer algo parecido, pero con arreglos bidimensionales, como dice aquí. Primero vamos rápidamente a recordar y para meternos en contexto, que cuando uno trabajaba con arreglos unidimensionales, es decir, con vectores, básicamente la estructura que tenía era esta, ¿no? Uno definía un tamaño, el arreglo con ese tamaño, y ¿qué hacíamos? Hacíamos la cargar vector o como se llame, le mandábamos por parámetro el arreglo y el tamaño, ¿sí? Eso para la carga. Y para prácticamente cualquier función o procedimiento que quisiéramos hacer con el vector. Bueno, ¿cómo sería si quisiéramos hacerlo con funciones bidimensionales? Entonces vamos a tratar de seguir la misma estructura. Para arreglos bidimensionales, como su palabra lo indica, necesitamos dos dimensiones. Una dimensión que sería la columna, no sé, 5, pero lamentablemente necesitamos otra dimensión más que sería el renglón. Y para definir a la matriz que necesitábamos, decir, bueno, la matriz tiene columna tamaño y renglón tamaño, o sea, necesitábamos dos tamaños. Pero como se fijan, la estructura es muy similar, ¿sí? Hasta ahí para lo que sería la declaración. Pero ahora vayamos a lo importante. Que por ejemplo, lo primero que uno podría hacer con la matriz es justamente cargar matriz. Vamos a cargarla de forma aleatoria. ¿Cómo pensaría uno que podría hacer para cargar la matriz de forma aleatoria? Siguiendo lo que veníamos haciendo con los arreglos unidimensionales, uno podría decir que, bueno, hay que mandar la matriz, hay que mandar la columna y hay que mandar el renglón, ¿sí? Es decir, hay que mandar el arreglo, la columna y el renglón. No, ahí lo que dice Alexis no tendría del todo sentido siguiendo esta lógica. Si se fijan, en los arreglos unidimensionales nunca mandábamos entre corchete y el tamaño. ¿Por qué vamos a mandarlo ahora? ¿Sí? Entonces, así es como debería hacerse, ¿sí? Es decir, habría que mandar la matriz y sus dos dimensiones. ¿Ok? Así es como habría que trabajarlo, pero de esta forma no funciona. Lamentablemente con las matrices hay que tener un cuidado, y con las matrices hay que dejar una dimensión. Una dimensión tiene que quedar fija, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, lamentablemente a la matriz la vamos a tener que manejar así, como una dimensión que va a variar y otra dimensión que va a quedar fija. Por ejemplo, podría ser la dimensión de los renglones o de las columnas. Esto es importante. La primera dimensión va a variar y la segunda va a quedar fija, ¿sí?
Esto es un impedimento que tienen las matrices, que después del primer parcial vamos a ver por qué ocurre esto. Básicamente porque cuando trabajamos acá trabajamos con algo que se llama puntero, que todavía no vimos. Y acá deberían ser dos punteros, cosa que no se podría hacer. Entonces, en C, para definir bien el pasaje de parámetros de una matriz, hay que hacerlo así. Entonces, si uno quisiera hacer justamente este procedimiento, vamos a escribirlo acá arriba, en la definición. Si uno quiere hacer la carga de una matriz aleatoria, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos decirle, che, recibo por parámetro una matriz que la segunda dimensión la tenemos que aclarar. O sea, en este caso era 4. ¿Sí? La segunda dimensión que corresponde a los renglones hay que aclararla. Y hay que pasar por parámetro la dimensión que falta, la primera dimensión. Entonces, así es como es el pasaje de parámetros para una matriz. ¿Se entendió esto? Ese es el problema. Si vos querés que este 4 no sea fijo, no se puede. O sea, tendrías que hacer un cargar matriz de forma aleatoria para un 4, un cargar matriz de forma aleatoria 2 para dimensión 5. No podés hacer que la segunda dimensión sea variable. La primera dimensión la tenés que dejar fija sí o sí. Eso es bastante malo para las matrices. Una de las dimensiones tiene que estar fija y no cualquiera, la segunda. Esta dimensión tiene que estar fija. Puede estar con tilde. ¿Sí? La segunda dimensión tiene que estar fija. Y si no sabes del tamaño de esa dimensión, estás al horno. Vas a tener que hacer un montón de procedimientos para cada una de las dimensiones posibles. Eso es un problema. Sí, cuando veamos puntero lo vamos a entender un poco, pero básicamente esto de acá, esto que se parece a lo del vector, esto es un puntero, y acá estoy diciendo que necesito 4 punteros. Básicamente eso está diciendo. ¿Sí? Entonces, esta es la correcta declaración de un procedimiento al cual se le envía una matriz. Lamentablemente, una de las dimensiones fija. Sí, es propio de C. Sí, en cualquier otro lenguaje uno va a hacer así. Incluso va a marcar una sola, así. Ahí está, las dos dimensiones vacías. De hecho, en todos los lenguajes ya las matrices mucho no se usan otros tipos de estructuras, ¿no? O varios vectores. Pero la matriz, yo por lo menos no he usado tanto matrices. Está todo como más atrapado por el concepto de listas. Es decir, 4 posiciones, 4 punteros. Sí, o sea, la correcta definición es esto. Hay 4, ¿qué cosa? Punteros. Esto es puntero. Pero después lo vemos. Pero sí, eso quiere decir. Bien, entonces como estamos viendo, con las matrices tenemos ese problema. Que como una de las dimensiones es fija, no podemos reutilizar mucho el procedimiento. Porque si la matriz tiene una dimensión distinta, estamos al horno, no la podemos utilizar. No entiendo dónde poner una i. Acá adentro decís, en el 4. En el 4 poner una i. No podés. Justamente no puede ser variable. No puede cambiar. Tiene que ser algo fijo. Creo que entiendo para dónde va tu pregunta. Entonces, para solucionar este problema, que bueno, no es un problema, es una limitación simplemente, lo que vamos a hacer es, a la segunda dimensión, que en este caso es el renglón, porque lo definí así, vamos a declararlo de forma global. Vieron que yo les dije que no vamos a usar cosas globales, pero en este caso en particular sí. O sea, van a ver que en todos los apuntes que tengan, lamentablemente a esta segunda dimensión hay que declararla de forma global. ¿Por qué? Porque si uno tiene que cambiar la matriz, simplemente cambia la definición global y listo. Entonces, vamos a definir los renglones y vamos a decir que los renglones son 4. De esta forma, yo en vez de decir 4, digo renglones. ¿No? Entonces, si yo necesito que mi matriz sea de 8 por 5, simplemente pongo acá un 5. Entonces, esta es la mejor forma para poder reutilizar las funciones y procedimientos de las matrices. La segunda dimensión, que es la que tiene que estar fija, se declara de forma global
De esa forma, si justo esa dimensión no te sirve, solamente cambias la definición global. Entonces, esta es la forma más elegante de trabajar con las matrices en C. La segunda dimensión, que es la que tiene que estar fija, se la declara de forma global. Y siempre que se quiera cambiar, se cambia solamente esta definición. ¿Sí? Sí, tiene que ser fijo. Sí, sí. Bien, entonces, bueno, esta es la forma correcta de justamente de cargar una matriz. Y de la misma forma, después hacemos mostrar matriz. Efectivamente, al hacerlo global está fijo. Solamente que es más fácil cambiarlo en el caso de que la matriz no tenga que ser de 4. O sea, si hoy te sirve una matriz de 4, dejas 4. Si dentro de 7 días tenés que reutilizar estos procedimientos, no tenés que cambiar todo. Simplemente cambias esto de acá y listo. Es la mejor forma de que esa variable fija no sea tan fija. O sea, que la puedas cambiar de una forma simple. Bien. Bueno, entonces yo acá, cuando defino a mi matriz, ya no necesito esa segunda variable. ¿Por qué? Porque la segunda variable ya sé que se llama renglones. Bien. Esta sería la correcta estructura. Bien. Así que recuerden, simplemente segunda dimensión tiene que estar fija. En este caso era ren. Eso es el principal cambio que hay. Después todo lo otro es muy parecido, así todo lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, es lo único nuevo quizás de hoy es eso. Segunda dimensión tiene que estar fija. Y la primera, sí, la trabajamos como la veníamos trabajando siempre. Así que bueno, vamos a hacer la carga de la matriz. Bueno, ¿cómo es la carga de la matriz? Como venía siendo siempre, ¿no? Un for con dos índices. Sí, la carga es un void, simplemente se carga la matriz. Entonces hacemos un for con un índice R que empieza en 0 y termina en renglones. ¿Ven? Siempre haciendo alusión a la variable global, para que quede todo fácil de editar. Y renglón más. Sí, las cargas son siempre sin devolver nada, son simplemente una carga. Luego, otro for que inicializa en columnas igual 0 y va hasta columnas menor a, esto sí, la variable que juntamente fluctúa según lo que necesitemos, columnas, C++. Y una vez que ya tenemos los dos for, hacemos lo de siempre. La matriz se llama matriz. En la posición, hacemos matriz en la posición. Recuerden, la primera dimensión es la columna, la segunda son los renglones. Le damos un número random. Random menor a 10. ¿Sí? Así me queda de un solo dígito y me queda prolijita a la hora de hacer el print. Déjenme chequear si puse el srun. Sí, perfecto. Entonces, ¿se entiende cómo sería esto? Mírenlo con calma y me dicen. Es muy parecido con esta salvedad. Lo único que no me gusta que estoy haciendo es lo siguiente. Esto. Recuerden que yo les aconsejo que no se llame igual la variable en el main que fuera del main. ¿Sí? Recuerden que no es sano que tengan el mismo nombre. Se pueden llegar a confundir, y más en C, que utiliza punteros. En un par de clases vamos a ver por qué no está bueno que se llamen igual. Listo. Ya que se pueden llamar distintos, llamémoslos distintos. Así se entiende que están en otro contexto totalmente distinto. Bien. ¿Se entendió esto de acá? Chequear las llaves. No, una sola variable global. Renglones. Una variable global y la otra que fluctúa.
como venía cambiando siempre. Bien, ¿alguna duda con esto? Se quedó fijo el chat. Sí, efectivamente, vos lo que necesitas es que lo que esté fijo es la segunda dimensión. Ahora, ¿cuál es la segunda dimensión? Eso lo definís vos. Recuerden que era lo mismo, ¿no? No importaba si primero iba a columna o primero iba a renglón. Da igual. Lo importante es que la segunda dimensión de tu escritura sea la fija. Eso es lo único importante. Pero no importa cuál es. De hecho, recuerden que las matrices no tienen ni columnas ni renglones. O sea, son números guardados en diferentes direcciones de memoria. Que uno, por ser un humano y por estar acostumbrado a la estética y a la visual, lo describe como columnas y renglones. Pero podría ser toda una tira de números sin columnas y sin renglones. No, simplemente a nivel pedagógico, si quieren. ¿Sí? La segunda es fija, no importa cuál es. Mejor dicho, la primera no es fija. Así me gusta más la respuesta. La primera no es fija, la segunda por ende sí. ¿Ok? Bien, esto con la carga de la matriz. Ahora vamos a hacer mostrar matriz, que como imaginarán es muy parecido. Nuevamente necesito la matriz, primera dimensión que varía, la segunda fija y después paso por parámetro las columnas. Todo esto es igual y acá simplemente tendría que hacer el printf. Bueno. Bien, ¿todo claro por ahora? ¿O alguna consulta? Bueno, vamos a probar si todo lo que dije es verdad o si es todo mentira o si metí la pata. Todo esto estaba bien, columnas, genial. Bien, entonces cargamos la matriz. Tenemos cargar matriz aleatoria, que ¿qué necesita? Necesita mi matriz, que se llama matriz, coma, las columnas que se llaman col. Bueno, lo mismo que les dije antes, no está bueno que tengan el mismo nombre. ¿Ven? No quiere decir que no ande, quiere decir que no está bueno que se llamen igual, simplemente esa. Entonces, acá, local del main se llama colu y en esta parte se llama col. Bien, estaría bien. Queda una coma después del void, gracias. Ahí estamos. Volvemos al main. Entonces voy a cargar la matriz. ¿Qué matriz? Esta matriz con esta determinada cantidad de columnas. Y después, ya que estamos, para ver si se hizo bien, lo que hacemos es mostrar la matriz. Efectivamente, yo siempre que escriba renglones estoy diciendo 4. Entonces, ¿para qué lo voy a mandar por parámetros si ya está definido para todo momento? Entonces no necesito pasarlo como un dato porque es un dato constante de cualquier momento del algoritmo. ¿Qué cosa declarada como entero? ¿Qué cosa? Sí, renglones como no tiene punto es entero. Si yo le pusiera punto esto, sería flotante. Y si yo hago así, sería doble. Entonces la definición es automática. No me preguntes bien cómo funciona, pero es así. Bien.
Bueno, creo que ya está todo, podríamos probar. Vamos a ver si metí la pata en algo grosso. Y efectivamente, acá tenemos nuestra matriz aleatoria de 4 renglones, 5 columnas. Si tiene comillas es char, efectivamente. Bien, entonces, el principal cambio es ese, que la segunda dimensión tiene que estar fija. Si hoy necesitamos tener 4 renglones, bueno, lo estamos haciendo con 4 renglones. Si dentro de 5 días en otro ejercicio necesitan 40 renglones, cambian esto por un 40 y todo funciona. Lamentablemente no es tan versátil como la carga y muestra de vectores, porque por los vectores mandábamos todo variable, entonces funcionaba siempre. Acá hay que tener esta salvedad, ¿no? De tener bien declarada la cantidad de renglones de antemano. Después todo lo otro es muy semejante. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Perfecto. Bien, vamos a hacer alguna cosita más como para estar seguro que lo entendieron, pero ya no hay no hay mucho más complicado que decir. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es lo siguiente. La famosa suma por fila o suma por columnas, eso que es súper útil. Vamos a compilar. Por ejemplo, si yo quisiera sumar por renglones, o sea, quisiera sumar 4 más 5 más 7 más 6 más 6, esto se almacenaría en un resultado que estaría acá, otro resultado por acá y otro por acá y otro por acá. Por ende necesitaríamos 4 resultados, por ende necesitaríamos un vector de 4 dimensiones. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sumar por renglones. Suma por renglones. La suma la guardábamos en un vector, vamos a llamarlo vector suma por renglones, y lo importante era esto, que necesitaba renglones dimensiones. ¿Sí? De esta forma definimos un vector que tiene 4 dimensiones, una dimensión de 4 componentes. Podemos, en vez de... Sí, efectivamente, ahí tendrías que cambiar un poco todo. Podés, pero todas estas cosas que tenés acá no te va a servir, porque la carga aleatoria tendrías que hacerla hasta columna -1 y hasta renglones -1, como para dejar libre la última columna y los últimos renglones. Poder se puede, pero vas a enchastrar todo lo que ya tenés hecho. Pero sí, poder se puede. O sea, él lo que dice es, tenemos una matriz que podría ser esta. En vez de generar un vector para la suma por renglones y suma por columnas, dejar una dimensión vacía como para ahí almacenar los resultados. Eso estaría bien, pero primero, estás desperdiciando esta posición, porque esta no la vas a usar para ninguna de las dos cosas. Y segundo, se te va a complicar hacer la carga solamente para lo que tenemos con números. Así que es una opción, pero no me parece la más prolija de todas. Pero sí, podrías usarlo. Bien, entonces vamos a guardar todos los resultados en suma por renglones. Y vamos a llamar al procedimiento, que se puede llamar sumar por renglones. Sumar por renglones, ¿qué va a necesitar? A ver, ustedes me ayudan. ¿Qué voy a necesitar para sumar por renglones todo lo que tenemos en la matriz? ¿Qué les parece que necesitamos? Sí, efectivamente, lo principal que necesitamos es el vector donde vamos a guardar. Eso es cierto. ¿Qué más necesitamos? Sí, la cantidad de columnas, es cierto. ¿Y qué más? Todo eso es cierto.
Los renglones no, porque están definidos de forma global, no hace falta decirlos. Y la matriz, efectivamente, si no decimos la matriz, estamos al horno. O sea, sumar por renglones, ¿dónde? En esta matriz. Esta matriz tiene tantas columnas y el resultado lo voy a guardar en este vector. Son las tres cosas que necesitamos sí o sí. No importa en qué orden se lo define, ¿por qué? Porque todavía no dije cómo va a ser hecha la función, así que nada, lo dijeron en este orden, no importa, lo hacemos en este orden. Vengo acá arriba a la definición. Suma por renglones va a ser un procedimiento, se llama justamente suma por renglones, que necesita un vector, ahora le cambio el nombre, necesita cantidad de columnas y necesita una matriz. La matriz nuevamente, la primera dimensión fluctúa y la segunda dimensión es renglones. Sí, efectivamente los parámetros hay que ponerlos en orden. O sea, ¿en qué orden? No importa el orden. Lo importante es que sean consistentes. Primero el vector, después las columnas y después la matriz. El vector lo voy a llamar B. Genial. Y acá la matriz se llamaba matriz, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle otro nombre, vamos a llamarla M. Y acá las columnas se llamaban colu. El vector efectivamente, en condiciones normales yo necesito el tamaño del vector, pero en este caso ya sabemos que es renglones el tamaño, así que no habría problema. Bien, parecería que ahí quedó bien la suma por renglones, el vector, las columnas y la matriz. Vamos a hacer el procedimiento. El procedimiento es igual a como hicimos hace como 5 clases, pero vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que habría que hacer? A ver, ustedes me guían, total esto ya es tema súper viejo. Sí, el for, permítanme que lo robo de acá. Obviamente los dos for como siempre. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Dentro de los dos for, ¿qué hago? Sí, muy bien. Bueno, el vector que se llama B en la posición que nos dice el iterador, y esto tiene que ser igual a qué cosa. Díganmelo ustedes, si no yo no lo escribo, total es súper viejo, así que ya están en recontra condiciones de escribirlo bien. Bueno, vamos a robar lo que dijo acá el señor Francisco y vamos a ver si está bien. Nuestro querido Francisco dijo vector en la posición R, no es vector, es B. M en la posición col, no es col, es C. Y renglón R, eso está bien. Entonces, sumo para el renglón que está fijo porque está dentro del primer for, y voy sumando todo lo que hay en todas las columnas. Y efectivamente eso se va a repetir para cada renglón. Eso está casi bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que, bueno, díganmelo ustedes cuál es el problema. Casi lo digo yo, pero bueno. ¿Qué es lo que estaría mal acá? Efectivamente. No, el tamaño del vector está bien. ¿Cuál es el problema? Alguien ya lo insinuó, pero alguien más que me lo diga bien. ¿Cuál es el problema de este procedimiento así como está hecho? Efectivamente, inicializar en 0. Yo, por acá,
declaré mi vector de 4 posiciones, pero tiene, en las 4 posiciones tiene basura. Yo mando por parámetro 4 basuras. Y acá estoy haciendo basura más posición, lo guardo donde había basura. Eso sigue dando basura. Así que bueno. Lo más prolijo sería hacer un procedimiento donde se carga el vector con ceros. No lo voy a hacer. Simplemente voy a hacer un for que inicializa en 0 y que termina en renglones. Y más. Entonces hago vector, ¿cómo se llama? B en la posición I es igual a 0. ¿Listo? Inicializo en 0 el vector. Esto estaría bueno, otra vez reitero, ustedes cuando lo hagan, háganlo bien. Esto estaría bueno que se haga en otro procedimiento, ¿sí? Que tengan un procedimiento que se llame cargar vector con ceros o iniciar vector nulo o algo así, donde hagan esto, ¿sí? Porque si no estoy haciendo dos cosas en el mismo procedimiento y eso no está del todo bien. Así que estaría bueno que esté separado. Pero bueno, ahora por simplicidad y para que me quede rápido a mí, lo hago así. Entonces ahora sí tengo muchos ceros y ahora sí voy sumando y acumulando en el vector. Bien, venimos acá arriba. Entonces, declaro el vector, hago la suma. Yo creo que va a funcionar bien, pero bueno, vamos a mostrar la suma a ver si está del todo bien. ¿Cómo hago para mostrar la suma? Mostrar vector. El vector necesito que le mande por parámetro el vector. Y el tamaño, que en este caso es renglones. Estoy reutilizando lo que hicimos la clase pasada. Ven, acá está. Esto es lo que hicimos la clase pasada. Compilo, a ver si está todo bien. Bueno. Ya estamos. A ver, vamos a sumar la segunda columna que parece la más fácil. 7, 8, 9, 10 más 6, 16. Esta de acá, esto da 10. Esto da 10, 20. Perfecto. ¿Sí? Bueno, la primera y la cuarta parecen más difíciles, pero si funcionó en dos, damos por hecho que va a funcionar en todas. ¿Sí? ¿Se entendió entonces esto? ¿Dónde está? Esto. Si se fijan, es lo mismo que estuvimos trabajando siempre, solo que con este cuidadito acá de la segunda dimensión. Nada nuevo. Bueno, podrían buscar por columnas el promedio, el mínimo, el máximo, posición del mínimo, posición del máximo, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, y como les comenté la clase pasada, está bueno tener todo separado en funciones, así lo tienen prolijito y lo pueden utilizar las veces que lo quieran, de hecho como hice hoy acá en esta parte, mostrar vector, no lo volví a hacer porque ya lo hicimos 1000 veces. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente, como estuvimos trabajando con matrices, podemos hacer lo mismo de antes, file, new, file, un h, archivo.h, nos paramos en el directorio. El directorio es el que usé la semana pasada, así que se llama 15 del 6. Y acá creamos un nuevo archivo, se podría llamar funciones matrices .h. Guardar, se tildan estas dos opciones. Las dos personas que dijeron que no le andaban, seguramente se olvidaron de tildar esto. Tíldenlo por favor. Finish. Listo, acá tenemos un nuevo archivo que se llama funciones matrices. Y de la misma forma vamos a hacer file, new file, un archivo .c, siguiente, c, me paro en el directorio, mismo nombre, chequen por favor que ponen el mismo nombre, pero cambian la extensión, .c, guardar, tildan las dos opciones, finish. Entonces ahora tenemos otro paquetito más que es para las funciones, pero las funciones que tienen que ver con matrices. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En funciones matrices.h, ¿qué hacemos? Todas las definiciones. O sea, todo lo que está arriba del main, hablando mal y pronto.
Y esto, acuérdense que va entre las definiciones de verde y el último rengloncito en verde. ¿Sí? Pónganlo acá siempre, entre medio de estas dos cosas en verde. No lo pongan ni abajo ni arriba, si no tampoco les va a funcionar. Entonces todo esto es lo que está arriba del main. Volvemos al main, vamos abajo del main ahora. Y el cuerpo, es decir, la implementación, lo ponemos en el punto C. Uy. Recuerden que el punto C, así como está, no funciona. Necesita las librerías. Eso también tienen que chequearlo. Pongan las librerías, no se olviden. En el punto C. Y tienen que incluir, entre comillas, esto también es un error típico, el correspondiente punto H, que se llama funciones matrices.h, entre comillas. ¿Sí? Después volvemos al main. El main ya nos quedó liberado, no tiene ningún tipo de estructura lógica. Lo que sí vamos a necesitar es también incluir el funciones matrices. Y otra cuestión importante, sí, efectivamente lo mejor sería crear otro proyecto y utilizar a las hojas que tenías en otro. O las funciones guardarlas en algún lugar fácil, no sé, en el escritorio o en algo parecido. Y nada, importarlas desde ahí. Yo estoy utilizando siempre el mismo proyecto. Bien, otra cuestión importante es esta, es la definición de los renglones es global, pero es global y es pertinente ¿a qué? A las matrices, entonces lo ponemos acá, en matrices.h. ¿Sí? Entonces, si uno quisiera que las matrices tengan otra dimensión, lo cambia acá. Y el acá, ¿dónde lo encuentra? Ahí lo encuentra justamente en la definición de matrices. Entonces, está en el lugar correcto, porque si no, por ahí podría costar encontrarlo. Tiene que estar acá. No entendí. Se puede crear las guarda en otro archivo por dar ejemplo nomás. No entendí la pregunta que me hace Francisco. Sí, como les comenté en la clase pasada, lo ideal es tener todo separadito en carpetas que uno pueda encontrar fácil lo que tiene que modificar o hacer. Si yo pongo todo lo que hacemos de acá hasta fin de año, lo pongo en funciones.h, vamos a tener, no sé, 500 funciones y va a costar por ahí encontrar la que tenemos mal o la que necesitamos o saber dónde está guardada. Por ahí es más fácil tenerla un poquito más separada. Pero bueno, simplemente por una cuestión estética y de prolijidad. La pregunta que hace acá Tomás está buena. Tengo que incluir matrices.h solamente, no .c. No sé si te confundiste o qué. Siempre tienes que incluir el punto H, no el punto C. Los puntos C no se incluyen nunca. Se incluyen solamente los H. No sé si respondí tu pregunta, pero no. Solamente los H se incluyen en los C. Y en matrices, en el main ya tenemos las dos inclusiones. Compilo a ver si está funcionando todo, si no rompí nada. Ya cuando tarda tanto es porque funciona. Sí, listo. ¿Ven? Está todo funcionando y está todo en el lugar que debería estar, todo prolijito. Fácil de ubicar. No, de hecho lo que les dije es que no, que el define, la definición, va en el lugar acorde a lo que estás definiendo. Si vos estás definiendo una dimensión que tiene que ver con la matriz, lo pones en el punto H de las matrices justamente. Porque si no, no lo vas a encontrar. Si vos lo definís en el main, por ahí no te acordás que está ahí. Si lo definís acá en funciones, por ahí tampoco te acordás qué quiere decir. Entonces está bueno que esté justo en el lugar donde importa, ¿no? Que es una dimensión de las matrices
Así que está bueno que esté en el archivo de las matrices. Sí, sigue siendo global. Sí, sigue siendo global. De hecho, cuando yo vengo al main, si te fijas en el main yo escribí renglones. O sea, sigue estando en todos lados. De hecho, en funciones H no, pero en funciones C también estoy llamando a renglones. O sea, está en todos lados. ¿Por qué se incluye el H y no el C? Porque el H es el que te dice las cosas que podés utilizar y cómo se llaman y qué datos necesita. El C está vinculado al H y vos le tenés que decir a qué H. Entonces siempre el H busca su respectivo C. Por eso se llaman iguales. El H y el C ya están vinculados. O sea, el H busca a su C. Pero en el C le tenés que decir cuál es el H que estás modificando. De hecho, como les dije en la clase pasada, si borran esto, quizás también les funcione, según como tengan el compilador. De hecho, yo sin ponerlo, a mí me funciona. Bueno, no, ahí no me funcionó, ¿ven? Es que por las dudas pónganlo. ¿Sí? Pero si ustedes tildan las dos opciones, muchas veces funciona. Pero yo les dije, fuércenlo a hacer la inclusión, para evitar lo que pasó recién, viste que recién no me compiló. Sin embargo, en la clase pasada sí me había compilado sin incluirlo. Así que fuercen esa inclusión. ¿Cómo se vincula el H con el main? Y bueno, el H con el main lo estoy vinculando yo. Lo estoy vinculando a mano, acá está vinculado. Sí, yo digo, el main necesita estos H. Y estos H a su vez ya están vinculados con su C. Entonces ya está todo el vínculo. Nunca hay que incluir los puntos C. Cada H está vinculado con su propio C, efectivamente. Sí, no sé si te entendí, si estás preguntando todavía o si lo estás afirmando, pero efectivamente lo que decís es cierto. Yo simplemente vinculo con los H, ¿por qué? Porque los H ya tienen su vínculo con el C. Efectivamente, en el H pones, en el H me hice bola yo, en el main pones los H's. Los H's que vas a usar, si no los usás no los pongas, o sea, va a llegar un momento que tengas un montón de H's, si no usas todos, poné los que necesites. De hecho, yo del funciones.h lo único que hice fue mostrar vector. ¿Sí? Si no hubiera usado esta función, podría no haber importado esto. ¿Sí? Uno pone los que necesita, ¿sí? para no poner de más. Si no, el codeblock va a tardar un montón en compilar. Después, en los .h no ponen ningún include. Y en los .c sí dicen, bueno, che, este es el cuerpo de esto. O sea, le aclaran por las dudas, le aclaran el cuerpo de qué es. Efectivamente, como dijo ahí Eric. Bien, estuve borrando tantas cosas, a ver si no rompí nada. No, bien, genial. Bueno, se entendió entonces cómo es el... Más allá de este juego con los paquetitos, eso no era lo importante. Recuerden que por ahora pueden seguir haciendo todo arriba y abajo del main, como veníamos haciendo, como para probar que todo funciona. O sea, ustedes sigan avanzando de la forma estándar. Yo simplemente les voy presentando esto como para que vean cómo dejarlo prolijito, ¿sí? Ustedes primero háganlo arriba del main y abajo del main. Una vez que esté todo listo y funcionando, ahí sí, si quieren, se dan el lujo de separarlo en paquetitos. Pero no se traben por eso. No es la prioridad, simplemente les estoy presentando la forma más prolijita de tener todo.
Sí, efectivamente ahí lo que dijo Julián está bueno. Si yo, por ejemplo, vengo acá a funciones matrices, ¿no? Y por algún motivo necesito, bueno, lo hago acá, ¿no? Por algún motivo necesito mostrar un vector. Yo cuando ponga mostrar vector, ¿sí? No tengo ningún vector declarado acá, no importa, pero si yo quiero usar esta función no está acá. Así que lamentablemente voy a tener que también incluir funciones.h. O sea, uno siempre que quiere utilizar una función que no está en el paquete indicado, tiene que decir, bueno, che, incluite también ese paquete. Era como hacíamos antes con el run. Nosotros siempre que queríamos usar el random, teníamos que incluir al time. ¿Por qué? Porque justamente en time teníamos al random. Acá es igual. Mostrar vector está en funciones. Así que habría que llamar a funciones. Eso es lo que dijo ahí Julián. No pongan los include todo el tiempo como para evitar problemas, porque si no, ya les digo, le va a andar todo muy lento. Simplemente cuando necesiten algo, ponen el include. No pongan por poner, porque si no, el código les va a colapsar. En este caso no necesitaba nada de funciones. Efectivamente, cuando lo que dice Francisco, si vos generás un dato en una función o en un procedimiento y ese dato no lo devolvés, ese dato se perdió, porque quedó local de esa función o procedimiento. Por eso es que hay que devolverlo siempre. Efectivamente, tenés que devolverlo con el return, si no lo perdés. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más. Si has entendido esto de las matrices, matrices van a necesitar en lo del bingo seguramente. Podrían hacerlo sin matrices también, pero yo creo que la mayoría lo va a encarar por ese lado. Así que no está bueno haber hecho esta aclaración. De hecho, los que vi que ya empezaron con lo del bingo, vi que la mayoría empezó con matrices, así que no viene de más esta aclaración. Hago otra aclaración más, pero bueno, el que quiere la toma y el que no. Permítanme, todo esto lo voy a comentar, así no me tarda tanto el código. Así como hay arreglos bidimensionales, hay arreglos de la cantidad de dimensiones que quieran. Por ejemplo, arreglo. Vamos a declarar un arreglo que tenga columnas dimensiones, luego que tenga 4 renglones, cualquier cosa dice. Hasta ahí está todo igual, pero encima le puedo decir que tenga 3 de esta nueva dimensión, ¿sí? Entonces acá tendremos un arreglo de 3 dimensiones. Entonces si uno quisiera hacer el cargar, el mostrar y todo eso, ¿cómo debería ser? Las últimas 2 dimensiones fijas y solamente la primera tendría que variar. 3 foranidado, todo igual, solamente que con 3. A lo que voy es lo siguiente, si uno quisiera cargar este arreglo de 3 dimensiones o de 4, la primera dimensión es la que varía y todas las otras son fijas. Por eso cuando alguien preguntó hoy, le dije, bueno, la última fija no, la última fija en realidad no. La primera es la que no es fija y todas las otras son fijas. Esa respuesta me gustó más porque por lo siguiente, porque uno puede tener tantas dimensiones como quiera. Nosotros en la materia trabajamos hasta 2 dimensiones, pero bueno, alguno de ustedes por ahí prefiere encarar lo del bingo con 3 dimensiones. Eso no estaría mal. Efectivamente, si la matriz tiene 5 dimensiones, 4 van a ser fijas.
otra vez, excede a lo que hacemos nosotros siempre en la materia. Nunca trabajamos con matrices de tantas dimensiones, pero por ahí ustedes en algún momento quieren agregar una dimensión por algo. No, que yo sepa, no. Se utiliza más para trabajar con datos a nivel planiférico, mundial, si quieren, globales. Por ahí necesitan, qué sé yo, 2 dimensiones para las columnas y las filas del cartón, y una dimensión más para decir si ya salió o no salió ese número. Podría ser, se me ocurre que podría ser eso. No, en orientación a objetos tampoco trabajan con arreglos de tantas dimensiones. Simplemente lo aclaré por si alguien necesita 3 dimensiones para el bingo. Solo por eso. Pero bueno, quedan ustedes como lo encaren al ejercicio. Yo creo que con 2 dimensiones van a estar bien, pero bueno, por ahí alguno necesita la tercera para solucionar algún tipo de problema. Bien, ahora sí seguimos con lo otro que les quería mencionar. Volvemos por un ratito a los vectores. Vamos a declarar un vector. Ya lo tenía hecho acá, me parece. Vamos a trabajar con un vector de enteros. Lo cargamos de forma aleatoria, creo que se llama, a ver. Cargar vector aleatorio, Voy a cargar este vector de forma aleatoria, de un determinado tamaño que podría ser 5. De paso lo muestro para ver que está todo bien. Y acá vendría lo nuevo, que es buscar. Muchas veces es importante lo siguiente. Uno tiene un vector de una determinada cantidad de un tamaño determinado, con una determinada cantidad de números. Estos son los números, ¿sí? Por ejemplo, otra vez en el bingo ustedes van a tener que buscar, ¿no? Sale el número 23, van a tener que buscar si ese 23 está en algún lado. Para eso necesitan lo que vamos a ver ahora, que es búsqueda. La búsqueda es bastante intuitiva, ¿no? Si yo tengo que buscar, me preguntas, che, ¿está el 3 en este vector? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un for, ¿no? Me fijo, está en el primero, está en el segundo, está en el tercero, está en el cuarto, está en el quinto, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar uno por uno a ver si está ese número. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya lo hicimos un par de veces, pero ahora lo vamos a hacer de forma formal. Entonces, nuevamente lo voy a hacer acá. Vamos a hacer una buscar en vector. ¿Qué cosas necesito para buscar en el vector? ¿Qué les parece que necesito? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles podrían ser los parámetros de entrada? Efectivamente, muy bien ahí, muy atentos. Primero, lo que necesito es justamente el vector, ¿no? ¿En qué vector voy a buscar? ¿Cuál es el tamaño de ese vector? Y fundamental, lo nuevo es esto. ¿Qué número voy a buscar? O sea, ¿en qué vector voy a buscar? ¿Cuál es el tamaño de ese vector? ¿Y qué número es el que estoy buscando? Eso es lo que necesito. ¿Y esto es una función o es un procedimiento? ¿Qué les parece? Desde ya que podría ser las dos cosas, ¿no? Pero ¿cuál les parece que sería la más correcta? Efectivamente, lo más correcto es no que sea un void, porque podríamos hacer un void que diga felicidades, encontré el número, buenísimo, pero eso no nos sirve para nada. Lo importante es devolver el resultado. Y ahora vamos a ver un poquito cómo sería este resultado. Vamos a hacer el procedimiento. Hacemos acá. Vamos a hacer la búsqueda en el vector.
Las búsquedas, como le dije, simplemente es un for que inicializa en i igual a 0, termina en el tamaño, i más, abro la llave, etcétera, etcétera. ¿Qué hago acá? Digo que si el vector en esa posición es igual a lo que estoy buscando, ¿qué tengo que hacer? Efectivamente, como dijo por ahí Francisco, creo, yo como es una función tengo que retornar un valor. ¿Qué valor tengo que retornar? No tiene sentido retornar la variable que busco porque ya sé la variable que estoy buscando, ¿no? Si estoy buscando el 23 en el cartón, no tiene sentido retornar el 23 porque el 23 ya lo conocía. Lo que sí tiene importancia es retornar en qué posición está. Entonces, yo acá voy a definir una variable que es la posición. Le voy a dar valor inicial 0. Pero lo que digo es, si encontré este número, digo, bueno, ese número está en la posición igual a i. Y yo retorno la posición. Entonces, cuando ejecuto la búsqueda me devuelve en qué posición está ese número. Esa es la estructura universal que se obtiene en los algoritmos de búsqueda. Los algoritmos de búsqueda no solamente buscan, sino que una vez que terminaron la búsqueda te dicen dónde encontraron el número, en qué posición lo encontraron. Bien, un problemita es el siguiente. Yo no puedo, efectivamente lo que dice Selash, todo esto está joya si lo encuentra. El problema es si no lo encuentra. O sea, si sale de la bolsa el 23 y en el cartón no tengo el 23, yo no puedo decir en qué posición está porque no está en ninguna posición. Entonces, el valor inicial de la posición no puede ser 0. ¿Por qué? Porque 0 es una posición del vector. Entonces, hay que inicializar a la posición con algo que no sea nunca una posición. Por ejemplo, yo siempre uso -1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si lo encuentra, me va a dar una posición entre 0 y tamaño. Hasta ahí va joya. Si no lo encontró, me va a dar -1. Ya sabemos que el -1 implica que no lo encontró. No, lo que dice ahí Francisco no. Lo que dijo Francisco es, bueno, si lo encuentra, devuelve la posición, y si no lo encuentra, devuelve un cartel que diga que no lo encontró. Eso no, ¿por qué? Porque las funciones siempre devuelven algo. ¿Y qué devuelven? Un número. No puede a veces devolver un número y a veces devolver un cartel. Siempre devuelve un número. El número va a estar entre 0 y tamaño si lo encuentra. Y si no lo encontró, va a devolver -1. Ese -1 va a ser nuestro indicador de que no lo encontró. No, el -1 es un número que no pertenece al vector. Es una posición que no es del vector. El vector, recuerden que tiene posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, hasta posición tamaño -1. ¿Sí? Así como le puse -1, le pude haber puesto -10. Cualquier número que no sea una posición del vector. Un número que sea fácil de identificar, de decir, como salió -1, -10, -9, no lo encontré. Es eso. Es una bandera que nos está indicando cuando no se encontró. ¿Se entendió eso? Lo que dice ahí Francisco está regular. Efectivamente, podríamos hacer esto mismo. Y acá, antes del retorno, poner un printf que diga no se encontró. ¿Sí? Si la posición es -10, que diga que no se encontró. Eso estaría regular. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo dos cosas. Recuerden que no está bueno hacer dos cosas con la misma función, porque más de una vez por ahí queremos buscar sin que nos diga si se encontró o no. Pero bueno, no estaría mal poner un printf que diga, che, no lo encontramos. Si un número está en dos posiciones diferentes, ¿cuál te va a decir? Y te va a decir la última posición, ¿no? Porque vos estás recorriendo desde 0 hasta el final. La última vez que lo encuentre va a ser esa la posición. Te va a decir una sola de las posiciones, la última posición. En el caso particular del bingo, como dice acá Eric, no están repetidos los números, así que nunca van a estar dos veces. Así que no va a ser un problema para tu TP. Bueno, entonces, ya tenemos la búsqueda.
Ya cargué el vector, mostré el vector y vamos a buscar algún número. Por ejemplo, vamos a hacer printf. Vamos a buscar el -11. Voy a buscar el -11 en este vector. Y yo lo que voy a imprimir es el resultado de buscar en vector. Voy a buscar en el vector que se llama vector, que tiene un tamaño tam, y voy a buscar el -11. Me perdí con las paréntesis. Hay una de más. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy a hacer acá? Voy a hacer un printf que voy a decir si encontré o no el -11. ¿Cómo lo digo? Llamando a la función que acabo de hacer. Esta función me va a devolver un número. Buscar números, no me acuerdo. Fíjate, me parece que está en la entrega 1, porque ya saben hacerlo. Si está en la entrega 2, genial, pero son cosas que ya saben hacer. No necesitan nada nuevo como para buscar un número y marcarlo como encontrado. Con lo que saben les alcanza y les sobra. Pero no me acuerdo en qué entrega está. Bien, entonces voy a buscar el número -11 en este vector que se carga de forma aleatoria. Y voy a mostrar por pantalla en qué posición está. Y voy a buscar alguno más como para aumentar la probabilidad de que en algún momento encuentre algo. Voy a buscar también el 14 y el 22. Así compilo el programa hasta que encuentre algún número de estos. Y además el tamaño del vector, en vez de ser 5, lo voy a hacer de 20 posiciones. Así genera más números y hay más chances de que encuentre el número. Si no, voy a estar compilando todo el día. Estamos buscando el -11, el 14 y el 22. ¿Ven? No apareció ni el -11 ni el 14 ni el 22, entonces -10, -10, -10. Quiere decir que no encontró ninguno de esos números. Vuelvo a compilar. Tampoco encontró. Vuelvo a compilar. Acá sí. El -11 y el -14 nunca los encontró. Por eso -10. El 22 al parecer lo encontró. ¿Y dónde lo encontró? Lo encontró en la posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Para eso es el -10. Es para un indicador de, che, no lo encontró. Cómo se marcan los números, eso se los dejo a ustedes, piénsenlo. Se me ocurren de muchas formas que lo podrían hacer. Elijan las que les parezca mejor. La más rebuscada es la que les dije hoy, con una tercera dimensión, donde en la tercera dimensión pongan 0 si no lo encontró y 1 si le encontró. Esa podría ser la más rebuscada. Pero si no, lo hacen de otra forma. No, ahí en el trabajo indica los números que tienen que ser. Tienen que ser entre 1 y 90 los números. ...15 números entre 1 y 90. Ah, bueno, gracias. Bien, ¿se entendió esto entonces? ¿Cómo funciona la búsqueda? Sí, si te fijas ahí en el enunciado, yo les hice varias simplificaciones. Sería muy difícil que programen que en la misma columna no haya más de 3 números en la misma decena. O sea, lo ideal sería que no haya 3 números que estén en la misma decena. Esa es la restricción que también tiene el bingo. Restricción que no les puse a ustedes para la programación. Esa restricción sería fácil, el problema es que no se podría... Sería muy difícil que encuentren los 15 números
y que chequeen cuántas veces apareció cada número en cada decena. O sea, eso sería lo correcto de hacer. Por eso les hice la simplificación de que simplemente tienen 5 por 3 en cuanto a columnas y renglones. Con eso bastaría. Y por eso también les puse que no hay espacios en blanco. Si quieren ponerle los espacios en blanco se los ponen, pero no viene el problema del ejercicio. Por eso también podría ser un problema. Sí, por ejemplo, podrías poner un 0 en el lugar donde estaba el número que ya salió. Esa sería una buena solución. El problema es que vas a perder el número, ¿no? No te vas a acordar por qué hay un 0 ahí. Y eso podría no quedar tan bueno a la hora de mostrar el programa, ¿no? Vas a ver un montón de ceros en el cartón y no vas a saber qué números fueron los que estaban ahí. Pero bueno, podría ser una solución. No la mejor, pero podría ser una solución. Bien. Bueno, y seguimos un poco más. Ya casi terminamos con todo lo que les quería mostrar hoy. Esto que vimos acá es la búsqueda de un número, ¿sí? Pero ¿qué problema les parece que tiene esta búsqueda, si es que tiene alguno? O sea, ¿encuentran alguna falencia o algo? Antes que me respondan, no me gusta este -10, yo prefiero el -1. ¿Por qué? Porque todo en los apuntes que les doy dice -1, no le voy a dejar -10 ahora. No me importa, el número no lo quiero guardar porque el número ya sé cuál es el que estoy buscando y punto. Me interesa más la posición. No, eso tampoco, no me molesta que busque solamente una posición. Porque si quisiéramos más, haríamos una función que diga buscar cantidad de coincidencias, como habíamos hecho hace un par de clases. Buscar cantidad de veces que aparece un número. No sería un problema. La posición no la guarda en una variable. Sí, la posición la guardó en una variable. Se la retornó y yo acá la mostré, pero la pude haber guardado acá en el main. Podría haber puesto in posición y la guardaba. ¿Sí? Eso no hubiera sido un problema tampoco. Eso no fue así porque yo dije que no fuera así, porque yo lo decidí en el momento. Pero si la posición la necesitas para algo más, la podés guardar. Muchas opciones, no, las opciones son solamente dos: encontrar o no encontrar. No, eso tiene que ver con el bingo. El problema está acá. Es que yo lamentablemente para buscar un número tengo que hacer un for que va desde 0 hasta el tamaño. ¿Y qué quiere decir esto? Si bien la mayoría de ustedes son ultra jóvenes y cada vez menos se usan los libros por ahí, pero supongamos que ustedes tienen que buscar una palabra en el diccionario, ¿no? En un diccionario gigante de español, inglés, español, y quieren buscar la palabra, qué sé yo, while, que empieza con W, a ver qué significa. Ustedes no empiezan mirando todas las que tienen A, todas las que tienen B, todas las que tienen C, así hasta que llegan a la W del while, ¿no? Ustedes, como el diccionario está ordenado, van directamente al final del diccionario y buscan la W. Por ahí abren donde está la X, donde está la R, no sé, donde está la P, pero no empiezan desde el 0, porque ya saben que no está ahí, ya saben que no está en el principio, ¿sí? Entonces, no tiene sentido muchas veces, empezar desde el 0 y recorrer todo el vector. No tiene sentido. Es por eso que este tipo de búsqueda, la que hicimos recién, si bien es la más fácil y es la que utilizamos desde casi hace 10 clases, este tipo de búsqueda se llama secuencial. O sea, es un tipo de búsqueda en particular, se llama búsqueda secuencial, pero hay otras búsquedas más eficientes, más útiles, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Hay otro tipo de búsqueda que se llama búsqueda binaria, que es mucho más rápida y eficiente.
Búsqueda de un número binario. Otra vez, si yo voy a un diccionario, no empiezo desde la primera hoja a buscar mi palabra. Yo abro el diccionario con mi mano, más o menos calculando en dónde va a estar esa palabra. Le voy a errar por un poco, ¿no? Seguramente. Pero va a ser más rápido que ir buscando una por una. Es lo que vamos a ver ahora. Permítanme que voy a ver si puedo hacer un dibujo, porque hablando no se entiende. Lo que está diciendo Eric está bien. O sea, podríamos haber alterado un poco, no sé si entendí bien la pregunta, pero podríamos haber alterado un poco esta función buscar y podríamos haber hecho un while, un mientras la posición sea distinta de igual a -1, buscar, ¿no? Y en el momento que uno lo encuentra ya podría retornar la posición. Eso sería más rápido suponiendo que encontramos rápido al número. Pero si el número estaba justo último, quiere decir que íbamos a hacer todo el for igual. Yo lo que voy a explicar ahora es distinto. Es para nunca, comillas, comillas, nunca hacer todo el recorrido. Ahora lo vamos a tratar de ver bien. Pero lo que dijo Eric igual está bien. Podríamos haberlo hecho más eficiente con un while. Vamos a abrir una pestaña. Esto. No, size one. Permítame que voy a hacer un dibujo. Bien, ahí estoy. Díganme por favor que se ve la pizarra esta. Acá lo que dice Andrés no lo había leído, pero bueno, si no encuentra el número, podemos buscar otro, y sí, obvio, pero no tiene sentido. Vos estás buscando ese, no lo vas a cambiar. Es como estar qué sé yo, jugando a la lotería y esperando que salgan los números por la tele, y si no salen, pedirle a Riverito o a quien sea que está diciendo los números que te diga otro. No tiene gracia. O sea, vos buscas ese número y punto. No lo cambies hasta que lo encuentres. Ojalá fuera así, pero no. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a buscar el 33. ¿Sí? Y yo acá les voy a dar un vector. Listo, ahí tenemos el vector y vamos a buscar el 33. Efectivamente el 33 está acá, fácil, porque es un vector cortito. El resultado, ¿cuál va a ser? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El resultado va a ser, cuando yo haga el retorno, me va a decir que lo encontró en el 6. Todavía no expliqué cómo es, pero sí, efectivamente lo que dice Julián es cierto. Entonces, el algoritmo que veníamos haciendo siempre era, empiezo en 0, termino en tam y recorro, ¿no? En este caso, como está casi al final, mi for va a hacer varias comparaciones, ¿no? Va a ser tamaño -2 comparaciones en este caso. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a hacer una búsqueda parecida a la que yo les digo del diccionario, ¿no? Si yo estoy buscando el 33, ¿cómo hago? Lo que se llama búsqueda binaria es lo siguiente. Me paro en la mitad de mi vector, ¿sí? Me paro en la mitad del vector y comparo el número que está justo en la mitad. Justo en la mitad podría ser o el de la derecha o el de la izquierda, no importa, eso depende cómo definen el algoritmo.
Por ejemplo, comparo el 0. Digo, che, ¿el 0 es el número que estoy buscando? Como no es el número que estoy buscando, lo que hago es lo siguiente. Digo, bueno, como no es, me fijo. El 33 está a la derecha del 0, es decir, es superior al 0. Entonces, ¿qué hago ahora? Me quedo solamente con el vector que está a la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque es con el diccionario. Si yo busco el while y hablo del diccionario en la P, yo ya descarto todo lo que estaba antes de la P. Sigo para adelante, ¿sí? Entonces, me paro en la segunda parte del vector y ahora lo que hago es, me paro en la mitad de ese vector, otra vez, vuelvo a comparar, comparo el 11, ¿sí? Comparo el 11 con el 33, me pregunto, ¿es ese número? No, no es. Y el 33 encima está a la derecha. Entonces digo, bueno, me paro con lo que queda del vector, lo que queda del vector es esto, y ahora comparo este con este. Y ahora comparo. Y efectivamente acá sí es. ¿Sí? Esto sería el nuevo algoritmo que vamos a utilizar, que es el algoritmo de búsqueda binaria. ¿Se entiende cómo es el procedimiento? Va buscando justo en la mitad del vector siempre. Como bien dijo alguien, Julián, esto tiene un problema, que es que necesito el vector ordenado. O sea, no siempre podemos usar esto. Pero si tenemos la suerte que nuestro vector está ordenado, podemos hacer este tipo de búsqueda, que es lo que se llama búsqueda binaria. ¿Se entendió cómo es el proceso? Te parás en la mitad y te fijas. ¿La mitad está antes o está después de lo que estoy buscando? Si está antes, sigo avanzando. Si está después, hago lo mismo, pero con la otra mitad, ¿no? Me paro en esta mitad, comparo, me paro en esta mitad, comparo. Siempre digo que se parece mucho a la búsqueda en un diccionario. ¿Por qué? Porque justamente el diccionario está ordenado alfabéticamente. ¿Sí? Bien, para hacer esto, básicamente necesitamos lo siguiente. Necesitamos, en el primer instante, ¿qué tenemos? Tenemos el vector que empieza en el -9 y termina en el 40. O sea, necesitamos una posición inicial, que la posición inicial es la 0, y la posición final, ¿cuál es? La posición final es tamaño -1. Sí, no importa ahora justo la dimensión, no importa, hay que hacerlo genérico. La primera siempre es la 0 en cualquier vector. La final es el tamaño -1 siempre, ¿sí? Más allá de cuál sea el vector. ¿Y la posición del centro cuál es? La posición del centro es la posición inicial más la posición final, todo esto dividido 2. Esta es la posición del centro. Son siempre las tres variables que vamos a utilizar en nuestro algoritmo: posición inicial, posición final y la posición del centro. Con la salvedad que si posición inicial más posición final no da un número par, esta división no va a dar exacta, por lo cual C, como ya habrán visto, trunca la división, la trunca hacia abajo, ¿sí? Es decir, te va a dar el entero menor, ¿sí? Si la división da 3,5, en C se va a guardar el 3 nada más, no el 0,5. Y después la comparación que vamos a hacer es la siguiente: me voy a parar en mi vector. ¿En qué posición? Siempre comparo la posición del centro. Entonces me paro en la posición del centro. Me paro en la posición del centro y digo, bueno, si el vector en la posición del centro es igual
igual a lo que estoy buscando, si el vector en la posición del centro es igual a lo que busco, entonces mi resultado, ¿cuál es? Mi resultado va a ser justamente la posición del centro. Se va a decir, che, ya lo encontré y el resultado es este, es posición del centro. Esto es suponiendo que lo encontré, ¿no? Si lo encontré. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo encuentro? Cuando no lo encuentro, lo que hay que hacer es lo siguiente, es decir, bueno, si el vector en la posición del centro es menor a lo que estoy buscando, o sea, es el caso del dibujito, ¿no? Lo que estoy buscando el 33 y la posición del centro tenía un 10. Si el vector en la posición del centro es menor a lo que estoy buscando, ¿qué tiene que pasar? Tienen que pasar varias cosas. Por ejemplo, hay que volver a definir el vector, ¿no? El vector ya deja de ser el que era. El vector ya no es más el que era. Pasa a ser un vector más pequeñito, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Entonces van a cambiar la posición inicial, la posición final y la posición del centro. Entonces va a quedar que mi posición inicial ya no va a ser más el 0, porque ya está, ya dije, ya busqué eso. Mi posición inicial, ¿cuál va a ser? Mi posición inicial va a ser la posición del centro más 1. O sea, voy a avanzar una más, porque ya la del centro ya la había comparado. Ya dije que esa no era. Paso a la siguiente, en este caso el 8. Entonces digo que mi posición inicial es la posición del centro. Esta ya comparé y ya vi que no era, así que no me sirve comparar otra vez con esa. Así que digo que eso va a ser la posición del centro más 1. Luego, la posición del centro, ¿cuál va a ser? La nueva posición del centro, ¿no? Va a ser otra vez la misma cuenta. Va a ser posición inicial, que ahora es nueva, más la posición final, que en este caso sigue siendo la última, tamaño menos 1. En este caso no se cambia. Posición final sobre 2. Listo. Esto es en el caso donde la posición del centro es menor a lo que estoy buscando. Hasta ahí vamos joya. Pero hay otro caso más. Sí, siempre más 1 o menos 1, no importa. Mientras seas consistente, no... perdón, este más 1 va siempre. Pensé que me estabas preguntando otra cosa. Después tenemos el otro caso, que es cuando el vector en la posición del centro, o sea, lo que hay en el centro es mayor a lo que estaba buscando. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer lo mismo pero para el otro lado, ¿no? Entonces, la posición inicial en ese caso va a seguir siendo el 0, no habría problema. Pero vamos a ver qué pasa. Pasa lo siguiente. La posición final, ¿cuál va a ser? La posición final va a ser justamente la que antes era posición del centro, pero en esa ya comparé, no me sirve, va a ser menos 1. O sea, le resto 1 a la posición del centro para avanzar hacia la izquierda. Y después la nueva posición del centro. La nueva posición del centro, ¿cuál va a ser? Lo mismo. Posición inicial más posición final. Todo esto sobre 2. Bien. Entonces vuelvo a definir posición inicial, posición final y posición del centro. ¿En qué caso? En el caso donde no lo encontré. O sea, en el caso negativo, retomamos. Cuando lo encuentro, retorno a la posición. Cuando no lo encuentro, tengo que redefinir las posiciones. ¿Para qué? Para volver a buscar. O sea, una vez que uno redefine las posiciones, vuelve a buscar. Y saqué un poquito el zoom para que se entienda. Si lo encontré, devuelvo el resultado. Si no lo encontré, redefino las posiciones y vuelvo a comparar.
Entonces, vuelvo a comparar, esto que está acá en azul, va a ser básicamente un while. Un while que lo que va a hacer es va a comparar hasta que, o sea, mientras que la posición inicial sea menor o igual, en este caso da lo mismo, a la posición final. O sea, mientras la posición inicial sea menor que la posición final, yo comparo. Pero va a llegar un momento que el vector me va a quedar de una sola componente. Entonces, la posición inicial va a ser igual a la posición final, o incluso va a quedar superior cuando le hagamos más 1. Entonces se va a dejar de cumplir este while cuando el vector ya me queda de una sola componente y esa componente no es la que estoy buscando. Entonces, en ese caso, termino de hacer el while, y si termino de hacer el while y nunca lo encontré, ¿qué hago? Hago return -1, como para decir no lo encontré. ¿Se entendió más o menos cómo es el algoritmo? Otra vez, este es un algoritmo para vectores que están ordenados. Si el vector no está ordenado, no hagan esto porque no van a estar todo el día y no lo van a encontrar nunca. ¿Sí? Tiene que estar ordenado el vector. ¿Por qué se los explico? Porque los vectores nosotros los trabajamos de tamaño igual a 5, tamaño igual a 7, tamaño igual a 8. Pero imagínense que están buscando a personas, no sé, en el padrón electoral. Que hay 30 millones de personas. Por suerte están ordenadas por DNI. Si yo tengo que buscar mi DNI, no empiezo del principio, no voy a encontrarlo nunca. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene muchos datos, los datos por lo general están ordenados, usa este tipo de procedimientos, que es mucho más rápido que la búsqueda secuencial. ¿Sí? Si yo estoy buscando en el padrón a alguien que cumplió 18 años, ¿sí? va a tener un DNI muy grande, no sé, cercano a los 50 millones, ya no tengo idea por dónde vamos, y voy a estar todo el día buscando en mi padrón. Entonces no lo voy a encontrar nunca. Mejor utilizar este tipo de búsquedas. ¿Sí? Entonces, otra vez, esta es una búsqueda que funciona si el arreglo está ordenado, y en particular para arreglos grandes. Para arreglos pequeños, sigan haciendo la búsqueda binaria, la búsqueda secuencial, perdón, la de siempre. Pero es bueno que tengan esto en mente. Esta es una típica pregunta que le pueden hacer en cualquier entrevista de trabajo, ¿no? Les dan cualquier cosa ordenada y les dicen busquen esto. Lo obvio sería hacer la búsqueda secuencial. Listo, entregan la hoja. Después te llamo, te dicen. Y bueno, no te van a llamar justamente porque estás haciendo algo muy trivial, pero que no era lo más eficiente. Así que tengan en mente este tipo de búsquedas. ¿Sí? Otra vez, en nuestro caso no nos va a aportar. Ahora para el TP no van a tener nada ordenado. El cartón, si quieren, podrían ordenarlo, pero bueno, no viene el caso. Y las bolillas van a salir también desordenadas. Así que en particular esta búsqueda no les va a servir para el TP, pero sí para que la tengan presente para más adelante. ¿Se entendió entonces cómo es el procedimiento? Sí, si lo encuentra, retorna la posición, como siempre. O sea, las búsquedas retornan la posición. ¿Ven? Acá está el retorno. Este es el return. ¿Ven? Si lo encuentra, acá está el return. Esta fecha representaba el return. O cualquier cosa. Si lo encuentra, retorna la posición. Igual que siempre. No, el cartón si lo ordenás lo tenés que ordenar de entrada. O sea, cuando la persona elige los números o los números salen aleatorios, ahí mismo antes de mostrar el cartón ya lo ordenás. Podrías hacer eso. Pero no, yo que vos no me complico con eso. No, con esta condición el while basta. Podrías haber hecho alguna otra. No sé por qué decís dos condiciones. Una vez que ya se hace el retorno, el while ya corta, ¿no? Porque el return hace que salgamos de la función. O sea, si lo encontraste antes que termine con el while, ya salió del while. Y si no lo encontraste,
La única condición que tenés va a ser entre posición inicial y final. ¿Podrías haber hecho alguna otra? Déjame pensarlo, pero no se me ocurre otra. Podrías haber planteado el menor también, sin el igual. Pero bueno, eso no viene al caso, en este caso es lo mismo. Pero si lo encontraste ya se sale, no hace falta verificar esto y que no lo haya encontrado además. Eso basta. Sí, cuando lo encontrás sale. Ahora les muestro el algoritmo, pero cuando lo encontrás sale. Sí. Si no me falla la memoria, lo tengo acá el algoritmo, a ver. El algoritmo van a ver que tienen esto, no me acuerdo con qué variables lo hice, pero lo tienen ahí, a ver. Acá retomamos el PowerPoint de la última vez. Bien, esta es la búsqueda secuencial, o sea, la de siempre. Y acá tenemos la búsqueda binaria. Esto lo escribí hace 3 años en la clase, pero bueno, vamos a analizarlo para ver que es exactamente lo mismo. Estoy buscando en este vector de este tamaño este dato. ¿Sí? Inicialmente pongo todo en 0 y el máximo tamaño -1. Eso lo habíamos puesto acá, ¿ven? Posición final tamaño -1. En vez de llamarlo posición inicial y posición final, lo llamé mínimo y máximo, ¿sí? El ínfimo es el de la izquierda, el supremo el de la derecha, o sea, posición inicial, posición final, centro. O sea, tienen otro nombre porque nada, lo hice hace mucho y ya no me acordaba. La condición es justamente que la posición inicial es menor que la posición final. Misma condición que puse. Entonces, pongo que el centro es la inicial más la final o la final más inicial, no importa, la conmutatividad dividido 2, eso lo habíamos hecho acá. ¿Dónde está? Acá, dividido 2. Si el vector en el centro es igual a lo que estoy buscando, hago el retorno del centro. Y acá, eso me preguntaban, acá termina la función. O sea, una vez que yo retorno, ya me salgo de la función. ¿Por qué? Porque estoy retornando a el main o retornando a otra función. Ese retornando quiere decir estoy volviendo a donde estaba. ¿Sí? O sea, me salgo acá de función binaria, de búsqueda binaria. Todo esto si lo encontró. Si no lo encontró, digo, bueno, los dos casos. Tengo que cuando acá está planteado al revés, pero no importa. Si el dato es mayor al vector en la posición del centro, ¿qué tenía que hacer? Al ínfimo lo desplazo a una posición a la derecha, es decir, le pongo centro más 1, que era lo que habíamos hecho. Y yo en el dibujo que les hice también había puesto que la posición del centro era posición inicial más posición final sobre 2. Acá está definido en el primer renglón, así que una vez que vuelva a entrar el while lo va a volver a definir. Y si el dato cumple lo contrario, es decir, si el dato es menor que el vector en la posición del centro, lo que cambia es el supremo. El supremo, o el superior, como quieran, es el centro menos 1. Vuelve al while hasta que se cumpla la condición. Si nunca encontró la igualdad, retorna el menos 1. ¿Bien? Ven que es lo mismo que yo acá les detallé, solo que con otros nombres de las variables. ¿Sí? ¿Se entiende el procedimiento cómo es? Voy a sacar un poquito el zoom. Sí, el centro se trunca solo porque es entero. Si es impar la dimensión del vector, no pasa nada. Se trunca hacia la izquierda, es decir, se trunca al entero próximo inferior. Bueno, con esto que vimos hoy, ¿qué es? El ordenamiento secuencial y búsqueda secuencial y búsqueda binaria. Terminamos con lo que es la unidad 4. La unidad 4 tiene pocos ejercicios, por suerte. Tienen estos 4 que ya tendrían que tener hechos, que son simplemente hacer el menú para poder ordenar vectores. Eso ya eran de hace 2 clases atrás. Y acá, si no me falla la memoria, se pone un ejercicio más. ¿Sí? Crear un menú que permita elegir el tamaño de un vector de números flotantes, en este caso,
En este caso se puede elegir la carga a mano o cargar el vector de forma aleatoria, como venimos haciendo siempre. Mostrar vector, ordenar el vector por burbujeo. Después acá, el usuario elige un número, cualquiera, y lo buscamos, ¿sí? Y se lo busca en el vector. O sea, básicamente tienen que utilizar cualquiera de las funciones de búsqueda. Como este vector en particular ya va a estar ordenado por el burbujeo, podrían usar la búsqueda binaria. Ese es el único ejercicio que tienen de esta unidad. Este es un buen ejercicio integrador, ¿no? Se carga el vector, se muestra el vector, se lo ordena y se busca. Todo eso dentro de un menú. El único ejercicio que tienen acá para terminar la unidad 4. Volvemos al while, acá. El while termina en dos condiciones. O sea, el while termina cuando pasan dos cosas. Cosa 1. El ínfimo es mayor que el supremo. O sea, cuando ya llegué a un vector de una sola posición, cuando quiera avanzar a la siguiente, voy a hacer ínfimo más 1. Entonces ahí me voy a pasar del supremo. Esa es la primera condición de corte del while. Y la primera condición de corte, la fundamental, es que si yo ya encontré al dato, retorno el centro. Entonces este return centro ya hace que termine el while también. En realidad no hace que termine el while, hace que salgamos de la función. Por ende se muere el while, porque el while es local de la función. Entonces el while termina cuando el ínfimo es mayor que el supremo o cuando ya retorne el centro. Bien, con eso terminaríamos todo por hoy. Les dejo, el PowerPoint ya está subido, hagan ese ejercicio. Lo único que les comento por ahí acá, vamos a búsqueda del vector. Como esta es una función nueva, vamos a poner las pre y las post condiciones. Acá sí, muy importante lo de las pre y las post condiciones. Primero, la post condición. ¿Cuál sería la post condición de la búsqueda en vector? Sí, ya leí que ya estás inscrito, me alegro. Efectivamente, la postcondición es devuelve un entero. Esto no dice mucho porque ya está eso en la definición, se hace llave. Devuelve un entero que es la posición del dato buscado si lo encontró. Cuando no lo encuentra, nos da -1. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si alguien tiene que utilizar esta función, ya sabe que va a esperar un -1 cuando no lo encuentra. Entonces esa persona va a decidir qué hacer. Entonces acá en el main, cuando yo hago la búsqueda, si yo ya sé que esto me puede dar -1, digo, bueno, sí, o sea, if esto me da -1, hago otra cosa. ¿Sí? Entonces es importante decirle al usuario de nuestro método que podría llegar a dar un -1 en la peor condición. Si lo encuentra, va a dar lo que uno espera, pero si no lo encuentra, va a dar -1. Entonces es importante esta postcondición. Precondición, ¿cuál sería? El vector tiene que estar cargado. No tiene que estar cargado en esta búsqueda porque esta es la búsqueda normal, es la búsqueda secuencial. El vector tiene que estar cargado y no mucho más, ¿no? Tiene que estar, si quieren, tiene que estar definido el dato que se busca. Pero esta no es lo importante. Lo importante es esta, ¿no? Que uno no busque en un vector que no está cargado, porque va a buscar entre basura. Sí, el tamaño doy por hecho que ya está, ¿no? Porque si el vector está cargado, quiere decir que ya conocías el tamaño de antes.
podrían agregarlo, pero bueno, no es lo importante. Lo importante es solo esto, con que pongan esto alcanzaría. O sea, el vector tiene que estar ya definido y cargado. Por ende pongo cargado, porque si ya está cargado quiere decir que ya estaba definido. Sí, uno siempre compara con el centro, entonces el centro es lo que te va a dar la posición. Uno abre el diccionario en el medio y se fija si en el medio está la palabra. Si no está, busca en el otro medio del otro pedazo. Si en ese medio está, ya lo encontró. Y así, siempre buscando de a mitades. O sea, en el centro siempre busca. Entonces, ahora después, yo les dejo a ustedes para que hagan la binaria. Podríamos hacer buscar en vector binario. La búsqueda binaria en el vector. Tiene los mismos parámetros. La postcondición es la misma. Devuelve la posición si lo encuentra y -1 si no lo encuentra. Pero la precondición acá es mayor. Porque el vector tiene que estar cargado y ordenado. ¿Sí? Ahí cambió la precondición. ¿Ven? Si una persona ejecuta esta función y el vector no estaba ordenado, va a dar cualquier cosa. Entonces hay que aclarar eso en la precondición. Bueno, con esto ya estamos por hoy. Si hay alguna duda más, me dicen. No, por favor, gracias a vos, Julián. Vamos terminando la clase entonces, si no hay más dudas. Se podría, sí, no es lo más útil. Lo más útil es siempre mandar por parámetro. Pero se podría también. No te quedó claro el tamaño -1. Déjame ver. Este tamaño -1, el del supremo. Ese preguntás, Ivana. El tamaño del vector siempre dice cuántas componentes hay. El problema es que los vectores empiezan en 0. Por ende, la última posición no es tamaño, es tamaño -1, como ahí te puso Alexis. Si tenés un vector de 8 posiciones, la última posición es la 7. O sea, es tamaño -1, efectivamente. Y lo que dice Eric, acá si en la precondición hay que aclarar si es entero o no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya lo estás diciendo acá, ¿ves? El número que buscas es entero. O sea, si el número que buscas no es entero, ni siquiera va a andar la función. O sea, si yo acá, en vez de buscar el -11, busco el -11.36, bueno, mira, anda. Pensé que ni siquiera iba a andar. Pero bueno, esa no sería una precondición. ¿Por qué? Porque es un dato que ya está totalmente explícito acá, ¿no? Estás buscando un entero. Si lo querés poner también, ponelo, pero el dato es entero, ¿sí? Sí, yo creo que ahí cuando puse 13.76, el codeblock guardó el 13, o sea, lo truncó. Calculo, así que por ahí lo encuentra, siendo que no estaba. Tendría que chequearlo, pero yo creo que lo truncó. ¿Alguna consulta más? Bueno.
Bueno, si no hay más consultas, entonces damos por cerrada la clase. Muchas gracias por estar acá presentes. Nos vemos el lunes que viene. Saludos.